¿Qué tal, amigos? Ya me ven, estoy aquí en una nave industrial, en el polígono industrial de Las Majoreras, porque vamos a conocer la trayectoria de una de las carpinterías también más reconocidas en el municipio, la carpintería Hermanos Viera. Toda su trayectoria la conoceremos hoy también con los actuales copropietarios de esta empresa familiar, la empresa Hermanos Viera. Nos situamos ahora en la planta alta de esta nave de la industria de Hermanos Viera, concretamente en su sala de exposiciones. Junto a mí se encuentra uno de los gerentes de esta empresa familiar. Él es Diego Viera Sánchez. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias también por abrirnos las puertas, ¿no?, de esta industria familiar que anda que no tiene también historia, ¿no? Estamos hablando de hace más de 70 años. Sí, hace más de 70 años. Esto lo inició mi abuelo, Juan Viera Díaz, Maestro Juan Viera le decían en la época, los años 30, los años 40, porque él nació a principios del siglo pasado. Fue de los pocos carpinteros que había en la época, no había tanta variedad, ya luego hubieron más en los años 60 y 70, pero al principio pues habían los carpinteros, como las profesiones estas de oficio eran pocas y contadas, ¿no? Bueno, él empezó todo con el oficio, con una herramienta muy artesanal, una herramienta que muchas veces él mismo se la fabricaba, y nada, haciendo un poco más o menos lo que había, porque no era mucho el trabajo, una ventana, una puerta, un tablero. Es decir, él mismo confeccionaba su propia herramienta de trabajo. Él llegó a confeccionar parte de su herramienta artesanal para él hacer sus trabajos que tenían cargados. Cierto es que cuando ya le pedían algo un poquito más sofisticado, a la hora de mecanizar, te hablo un poco en el término nuestro, pero en aquella época también era mecanizado, pero no se decía de esa manera. Él iba a un señor arriba a Ingenio, creo que era de los pocos que tenían máquina, y porque ese hombre preparaba, mecanizaba, pues a lo mejor alguna puerta, alguna ventana, algunas pigas, algunas copiaduras, lo que sea, para los carpinteros, como mi abuelo, ¿entiendes? Que solo tenían su cuarto donde hacían sus cositas, pero cuando había un poquito más de cosas un poquito más sofisticadas, pues iban a ese señor que creo que se llamaba Maestro Viviano. Creo que se llamaba... Lo que te han contado, ¿no? Lo que me han contado, se llamaba Maestro Viviano, ¿no? Entonces, pues, y ahí pues el hombre iba haciendo sus cositas y... Es curioso porque cuando accedemos a esta planta alta de esta nave, Diego, realmente vemos ahí, no sé si una réplica o realmente herramientas que tu abuelo llegó a usar. Sí, todo eso era herramientas de mi abuelo. Todo eso era herramientas de mi abuelo. Que él mismo hizo, o sea, exactamente, que él preparaba. Pues lo que son las cuchillas y todo eso, pues se lo decía al herrero, pero él preparaba toda esa herramienta, la preparó él. Para él arrancar un poquito con el tema del oficio y sacar su gente para adelante, ¿no? Porque en aquella época los tiempos eran duros, estamos hablando, fue antes y post la guerra civil, nada más que miseria, nada más que hambre. ¿Y dónde se instala con la carpintería? Es decir, ¿en qué punto de Carrizal concretamente empezó su andadura? Vale, donde primero empezaron era en la calle, creo que se llama José Alvarado. Rafael Martel Alvarado. Rafael Martel Alvarado, exactamente, que es allí justamente por encima de la iglesia. Allí tenían ellos un cuarto, una habitación de una casa vieja, y donde mi abuelo un poco arrancó con todo el tema, ¿no? ¿Era el único carpintero que existía por entonces? Ya había algunos más, pero porque ellos me decían que había más carpinteros, pero esporádicos. No sé exactamente quién. Lo digo más que nada porque, bueno, he podido escuchar incluso que por entonces él, todo carrizalero, que también cuando llegaba el momento de la defunción, necesitaba incluso a alguien para que le preparase ese cajón, ¿no? Ese ataúd. Y creo que tu abuelo también tuvo mucho que ver en eso, ¿no? Mi abuelo y mi abuela. ¿Y tu abuela también? Y mi abuela, Mariquita Concepción, que todo el mundo la conocía por Mariquita Concepción, que hizo un papel muy importante también en el tema de la carpintería, ¿no? Como anécdota, por ejemplo, mi abuelo llegó a hacer cajas de muertos, y mi abuela pues la bordaba o le ponía algún detallito, lo que sea, para darle un poquito de gracia, porque tampoco es que hubiera muchos medios para tanta finura como tenemos ahora, ¿no?
Pero sí, la verdad es que mi abuela también intervino. Intervino también, ¿no? En esas áreas también, en esa labor. Sí. Luego ya, así poco a poco, fue dando lugar a lo que ya se fue conociendo después como hermanos Viera, ¿no? Eso fue mucho más tarde. Sí, supongo. Vamos a ver, fruto del matrimonio de mi abuelo Juan y de mi abuela Mariquita Concepción, pues nacieron 9 hijos, 4 machos y 4 mujeres. Casualmente los cuatro varones pues fueron todos carpinteros, ¿no? Todos se iniciaron con mi abuelo. Hay que contar una anécdota que por orden está mi tío Blas, mi tío Juan, mi padre que es Diego y mi tío Fernando, ¿no? Todos aprendieron la profesión con mi abuelo. Pero básicamente los que estaban con mi abuelo, sobre todo al principio, era Juan, Diego y Fernando, porque Blas, aunque aprendió el oficio, Blas iba a, porque en esa época creo que al señor de ingenio, el maquinista de antes, pues iban alumnos a aprender el tema de las maquinarias, de cómo funcionaban las maquinarias, y entre ellos fue mi tío Blas, ¿me entiendes? Entonces mi tío Blas, mi padre siempre lo dijo, que fue uno de los mejores maquinistas que conoció, ¿no? Mi tío Blas estuvo, aparte de aprender con el tema de las máquinas, llegó a trabajar para hacer el trabajo que hacía Mastro Viviano, es decir, preparar trabajos para otros carpinteros. ¿Me entiendes? Formador de formadores también muchas veces, ¿no? Exactamente. Y trabajaba él mecanizaba y preparaba para otros carpinteros. Ajá. ¿Me entiendes? De todos estos hermanos o tíos, en tu caso que me estás contando, ¿muchos de ellos todavía viven? Sí. Afortunadamente y desgraciadamente, pues Juan, Blas y mi padre Diego pues fallecieron jóvenes, porque todos fallecieron jóvenes, y afortunadamente el que está con nosotros y tiene tela todavía para adelante es Fernando. Y todos se dedicaron en cuerpo y alma a este oficio, al oficio de la madera, ¿verdad? Todos se dedicaron, todos, porque fue una pasión. Yo hablaba con mi padre antes de morir y muchos años antes, ¿no? Siempre hablábamos mucho y lo de ellos, él siempre me lo decía, es que era un engranaje. Lo de ellos que era un engranaje, ¿no? Porque estaba Juan, que era un diseñador espectacular, un tío de tirar para adelante, de proyectos, quizás hasta adelantado a su tiempo, ¿me entiendes? Me decía mi padre, ¿no? Yo a Juan no lo conocí porque yo tenía 2 años cuando él falleció, ¿me entiendes? Mi tío Blas porque era un maquinista de talleres espectacular, ¿me entiendes? Mi padre porque era posiblemente relaciones públicas más grande que yo he visto, ¿no? Porque eso para negocios y para cerrar temas, era algo fuera de serie, no porque fuera mi padre, pero fue así, ¿no? Era así, ¿no? Y luego Fernando porque tiene de todo un poco. Fernando tiene de todo un poco. Entonces, mi padre cuando me contaba de los hermanos, dice, es que hacemos un equipo espectacular. ¿Conociste a tu abuelo? Claro, Mastro Juan, abuelito Juan, le decíamos abuelito Juan. Y una anécdota que mucha gente de hoy no, sobre todo la pollería, no tal, cuando lo veíamos, le pedíamos la bendición. ¿Ya? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y eso? Porque era lo que se usaba antes. Era lo que se hacía. Pedíamos la bendición a Mastro Juan y a mi abuelita Mariquita Concepción. ¿Recuerdas eso de él, ¿no? Como anécdota, pero también como carpintero que fue, ¿no? Sí, a ver, yo como carpintero no me acuerdo de verlo, ¿me entiendes? Yo sé que él estuvo muchos años echando una mano ya con la carpintería de los 4 hermanos tirando para adelante, ¿no? Y él iba echando una mano tal, y para aquí y para allá. Pero yo como carpintero no lo vi, pero yo creo que la prueba está que esas herramientas, sacar toda esa familia para adelante, el prestigio y... Es que, claro, hay que quitarse el sombrero, total, Diego, porque total. 9 hijos, de los 4 varones, como bien decías también, dedicados en cuerpo y alma al oficio de la madera, porque luego el aluminio, eso lo vamos a hablar después, sí, si quieres llegó más tarde. Eso fue mucho más tarde. Dedicados los 4 hijos, los varones en este caso, al oficio de la madera, él llega un momento en el que se retira también de la carpintería y así poco a poco se fue propagando la industria, ¿no? Si quieres te cuento un poquito la anécdota, ¿vale? Ellos estuvieron en
en el local de la plaza estuvieron hasta principios de los 60 más o menos, ¿vale? Hasta el año 64, 65 más o menos. Luego a partir de ahí se fueron para la calle Sacerdote Santiago Rodríguez Domínguez, que es la calle de la Sociedad de Carrizal, para adentro. El número 3, que es la casa de mi tío Juan, para descanse. Allí estuvieron hasta finales del año 71. ¿Vale? Ya habían comprado y fabricado los solares abajo en Carlos V. ¿Vale? Entonces, hasta las finales del año 71 estuvieron allí en casa de Juan, de la Sociedad Padre. Junto a la Sociedad de Carrizal. Te voy a contar otra anécdota. Me contaba mi padre también, que claro, una época que, claro, el trabajo no era mucho, ¿no? Y entonces, pues, claro, ellos estaban un poco agobiados con ese tema, porque ellos todos tenían una familia que mantener, ¿me entiendes? Claro. Mi abuelo era el que le pagaba a cada uno un sueldo, ¿me entiendes? Y ellos no llegaban, ¿no? De hecho, me contaba mi padre que en aquella época mucha gente, pues, ya a él se lo ofrecieron de ir a trabajar al aeropuerto. Y trabajar al aeropuerto en aquella época, que era cuando empezaba todo el tema, eso era un sueldo seguro, trabajo seguro y no pasa fatiga, ¿entiendes? Y declinó, ¿no? No, pero es que también mucha gente se fueron para el sur a trabajar. Claro. Que era también el boom del sur. El boom turístico, sí. Exactamente. Entonces, todas esas cosas se lo pensaron mucho, porque es que la parte de los sueldos no daba para mucho, ¿no? Dicho esto, para que se me quedó atrás, cuando al finales de los 60, ellos ya querían un poco, no independizarse, ¿no? Sino que le querían transmitir un poco a mi abuelo que él dejara de trabajar, ¿me entiendes? Que él fuera a seguir con un sueldo, que él sí quería el taller, que siguiera yendo al taller, pero ellos querían, como dice el otro, los cuatro, tirar para adelante con ese tema. Claro. Ellos querían, como decimos normalmente, tirarse la bartola, ¿me entiendes? Ellos querían arriesgarse, si no te arriesgas no tienes nada. Ya se lo hicieron, ¿no? Ya se lo hicieron, ellos tenían mucha ilusión, había trabajo, empezó el sur, ¿me entiendes? Que el sur fue un poco lo que te abría el motor, y te abría los campos para tú caminar, y ahí un poco pues arrancaron con ese tema. Y luego, ahora vamos en otra etapa de esta trayectoria de la empresa Hermanos Viera, a hablar un poquito también de lo que fue ya la incursión de la carpintería y de los Hermanos Viera, ya mencionados, pues precisamente ahí en la avenida Carlos V, la principal arteria de Carrizal. Nos movemos de sitio y nos lo sigues contando, ¿te parece? Muy bien, perfecto. Y ya estamos en plena nave, abandonamos la sala de exposición para, pues también, como podemos comprobar, lo diáfano que es este espacio, esta nave. Diego, ¿cuántos metros aproximadamente puede tener esta nave? Bueno, el total son aproximadamente, Oliver, sobre 2.200 metros. Vale, hay unos retranqueos por las normativas, tanto los laterales como la parte de adelante y la parte de atrás, pero sobre 2.200 metros más. Espacio suficiente, ¿verdad? Para trabajar tanto la madera como también el aluminio. Luego hablaremos de eso. Correcto. Hay una parte que en el altillo que tenemos también el aluminio, y aquí pues está todo concentrado y aquí se gestiona todo, aquí se mira todo y la verdad que es una comodidad respecto a donde estábamos antes, ¿no? Volvemos a viajar en el tiempo, nos situábamos ahí en esa carpintería instalada en la avenida Carlos V. ¿En qué año exactamente se instalan allí? Ya nos lo contabas antes, ¿no? Sí. Arriba, en la sala de exposiciones. Sí, nosotros en el año finales de 71 pues se hizo la inauguración de Carlos V, y el 2 de enero del 72 pues ya se empezó a trabajar en Carlos V, número 54, que allí estuvimos casi 40 años, hasta el año 2011, ¿no? Digamos que fue allí en Carlos V cuando se consolidan como Hermanos Viera, ¿no? Esos años fueron los años un poco de la explosión de Hermanos Viera en todos los sentidos, ¿no? Ya no solo ellos, sino a la hora de personal, a la hora de ampliar el campo de trabajo, a la hora de otras expectativas, de crecimiento, de progreso.
de todo. De arriesgarse y jugársela, porque cuando uno se mete en estos jaleos, pues también te la juegas, pero con mucho trabajo y con mucho sacrificio, pues nada, se salió de todo. Una vez allí, en esa carpintería de Carlos V, ya tu abuelo pasa más a un segundo plano. Sí, como te dije, mi abuelo Juan siempre estuvo ahí echando una mano, ¿no? Con la edad, pues, es normal, sus limitaciones, ¿no? Pero para ellos siempre fue, yo creo que con la presencia nada más te daba tranquilidad, ¿me entiendes? Entonces, quieras o no, pues, él hasta que pudo estuvo allí en el taller echando una mano, que incluso en Carlos V, claro. Claro, intentando mantener ese legado también, ¿no?, de tu propio abuelo, para luego, bueno, pues digamos, poco a poco ir forjando más lo que se conoció como la carpintería Hermanos Viera, ahí en Carlos V. Correcto. Y desde ese momento, ahí permanecieron en torno a 40 años hasta que deciden instalarse aquí en Las Majoreras. En Las Majoreras, sí. Eso es lo que hablábamos antes, ¿no?, del progreso y de otras expectativas, de ampliar. Está claro que donde estábamos había un montón de metros para trabajar, pero claro, son diferentes solares, diferentes niveles, había que cruzar una calle, entonces, como dice, pues no tienes el trabajo todo organizado, independientemente que tienes cada cosa bien estructurada, pero a la hora de salidas, a la hora de desplazar materiales de un sitio a otro para cortar, había mucha pérdida de tiempo, que era lo que había, a ver, y tampoco pasaba nada porque ahí se tuvo 40 años y se salía bien de todo y se progresó y fue los años fuertes de Hermanos Viera, ¿no? Además, en esos 40 años, en todo ese periplo, no solo el cambio de ubicación de la carpintería generó un antes y un después, sino incluso también el cambio del relevo generacional. Es decir, estamos hablando de la generación luego venidera a la de tu abuelo y luego la de ustedes, la de los nietos, ¿no? Exactamente, sí. Ya luego, con los 4 hermanos, pues ellos tuvieron hijos y tuvieron hijas. Algunos fueron carpinteros, algunos siguieron con la senda de los Hermanos Viera, otros se montaron por su cuenta, ¿entiendes? Y hay primos también de las hermanas de los hermanos, pues que también han sido partícipes de tantos años de trabajo y de historia de los Hermanos Viera. Y nada, esto va caminando porque es ley de vida. Es decir, claro, pasan los años y cuando te das cuenta miras para atrás, los de hace muchos años desgraciadamente ya no están y lo que viene pues y adaptándose son otras generaciones, a todo tipo de circunstancias, ¿no?, de generación en generación, las diferentes crisis también a las que se someten muchas veces los empresarios, ¿no?, para poder reinventarse, como por ejemplo la que hemos tenido recientemente con la pandemia. Pero en cualquier caso, en cuanto a la industria de la madera, luego ya también fue, digamos, adaptando otros estilos, ¿no?, evolutivos, con el paso del tiempo, hasta que también llegan a introducir el aluminio. Sí, bueno, el aluminio fue una cosa que se fue madurando a principios de los 90, porque podía ser un complemento perfecto, ¿no? Nosotros trabajábamos la madera, los tiempos hacían que, sobre todo antes era madera por dentro y por fuera, con el tiempo, pues las fachadas, muchas fachadas ya no eran de madera, puertas, ventanas, sino ya iban introduciendo el aluminio, ¿no? Bueno, tuvimos unos contactos ahí con gente que nos podían un poco ayudar a la hora de nosotros iniciarnos en ese tema. Y bueno, uno de los cambios generacionales, que es mi hermano David, pues se inició en el tema del aluminio y ahí un poco arrancamos también con este tema. Y también me gustaría nombrar a Antonio Pulido, que es famoso él también por el tema de la mugre de los legañosos. Antonio Pulido Castro. Correcto, que fue el que un poco, el que puso la primera piedra, ¿me entiendes? Y asesoraba un poco a los hermanos Viera a cómo tenía que ser el camino para empezar con el tema del aluminio y nada, porque no teníamos ni idea, porque cada uno con su tema y lo nuestro era la madera. A él le deben mucho, ¿no? Por Hombre, tanto, en ese sentido, Antonio fue el que arrancó con este tema hasta que desgraciadamente pues se fue el hombre, ¿no? Porque es la vida pero bueno, pero dejó un legado, entre ellos mi hermano David, que cogió las riendas del tema y nada, y la verdad que fue un maestro, un ejemplo y nada. Un ejemplo a seguir y que también ha formado parte, ¿no?, de todo este periplo hasta que en la actualidad pues esta industria todavía sigue trabajando tanto en el oficio de la madera como en el oficio del aluminio. Ahora hablamos con el que más se encarga de la parte del aluminio, con David Viera.
Y estamos de nuevo en el interior de la nave, claro está, sin abandonarla, en otra parte alta de la misma, porque ahora, en lo concerniente al aluminio, tenemos a otro de los copropietarios del grupo Hermanos Viera. Él es David Viera Sánchez. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Oliver. Muchas gracias también por atendernos. Ya nos lo decía tu hermano, Diego. Bueno, pues aquí le debes realmente todo este empeño, esfuerzo, sacrificio, por así decirlo, también dedicado ya pues, en cuerpo y alma, hace algo más de 20 años. ¿Cómo es el aluminio? ¿A quién se lo debes? ¿A Antonio Pulido Castro? ¿O a tu abuelo? Hombre, también? vamos a los a ver. dos, ¿no? Básicamente, mi abuelo, mi padre y mis tíos. Y sí, pero ya particularmente en la parte del aluminio, sí, a Antonio Pulido Castro, que fue el que inició nuestra andadura en el aluminio, ¿no? Fue en el que mi padre y mis tíos se fijaron, o un poco lo cogieron como enlace para meterse en este campo del aluminio, y ahí fue donde yo entré y poquito a poco fui... Pero vamos, que fue un acierto, ¿no? Total. Porque tenía un estilo peculiar a la hora de trabajar el aluminio, ¿o qué le caracterizó a él un poco para seguir ustedes manteniendo ese legado? Él tenía sus años de experiencia y además de eso trabajaba bien. Y otra peculiaridad más es que era amigo de mi padre y de mis tíos, entonces lo conocían, tenían un contacto directo con él. Entonces se hizo más fácil esa fusión. Esa fusión, claro, correcto, esa de fusión trabajar por un lado el aspecto del aluminio y por otro lado el aspecto de la madera, pues claro, tú realmente vienes de una familia de carpinteros de madera. Carpinteros, correcto. Y ese cambio pues, supuso un antes y un después, lógicamente, ¿no? en el paso del tiempo para la empresa, pero hasta el día de hoy creo que se han... Sí, gracias a Dios. Se han mantenido muy bien. Muy bien, nos hemos mantenido bien. Han habido épocas de un poquito más de flojera, pero gracias a Dios nos mantenemos todavía y ya llevamos muchos años y tenemos también una cartera amplia de clientes. De clientes, ¿verdad? De clientes, sumados a los que ya los teníamos de la madera. Pero ahora también ya, afortunadamente, ya se nos conoce no tanto como Hermanos Viera Madera, sino también como aluminio. Tú empezaste con la madera también, ¿verdad? Sí, yo más pequeñillo, pues iba para arriba para el taller, echaba una mano a mi padre, a mis tíos, estuve mucho tiempo en la lija, lijando y demás, y también iba mucho de peón con los carpinteros. Y ahí algo iba aprendiendo, hasta que ya cuando ellos introdujeron el tema del aluminio en el año 98, pues fue cuando tanto mi padre como mi tío fueron los que me propusieron el ir iniciándome en ese campo, a las riendas bajo las riendas de Antonio Pulido, y poquito a poco porque, claro, yo mientras me estabas contando esto, David, realmente estaba pensando, el sello personalizado del grupo Hermanos Viera era la madera, y luego ya el aluminio fue como que costó un poco al principio, a lo mejor quizás captando clientes o nada más lejos de la intención. Al principio sí, no fue llegar y besar el santo como se suele decir, pero poquito a poco fuimos empezando, fuimos entrando. Hoy hacíamos una puerta, mañana hacíamos una puerta y una ventana, fuimos haciendo poquito a poco hasta que ya empezaron las obras. Empezamos a ampliar también la plantilla y nos fuimos ganando un nombre dentro del gremio. ¿Qué herramientas son las que habitualmente, por ejemplo, emplean para trabajar el aluminio aquí, en donde las encontramos? Normalmente lo más que se suele usar, lo que es a nivel de máquina, suele ser las tronzadoras que son las que cortan el aluminio, fresadoras para el tema de mecanizados y demás, los pulmones de matrices, y después tenemos las herramientas de mano de toda la vida, destornilladores eléctricos, tijeras, destornilladores normales, pala de estría, las llaves de escuadra, lo básico. ¿Empleados en total entre madera y aluminio? ¿Cuántos tienen aquí en la empresa? En total somos 17. 17, ¿no? Alrededor de una veintena de empleados, de los ¿cuáles solo se dedican al aluminio? ¿Entre la mitad más o menos? No, ahora mismo en el sector del aluminio ahora mismo somos 4. 4, ¿no? En el sector del aluminio somos 4. Ajá, tú estás un poco más desvinculado, ¿no? De la parte del sector de la madera, sino más bien con el aluminio. Sí, yo llevo de lleno el tema del aluminio. O sea, estoy de lleno en la parte del aluminio. Bueno, y nos hablabas un poquito de esas herramientas, un poquito de todo este taller también, ¿no? Que tienen aquí para trabajar diariamente. ¿Cuántas horas pasan aquí la gente trabajando, por ejemplo? Pues claro, trabajan más también por fuera que por dentro, ¿no? Un poco, hay personas que se queda aquí, personas que sale, un poco el día a día del trabajo en aluminio aquí. ¿En cuántas horas se refiere? El día a día, el horario es, el de todo el mundo es el mismo, que son 8 horas.
pero depende de las circunstancias del trabajo y del volumen. Hay veces que los trabajadores pasan más tiempo en el taller que fuera y a veces al revés. Normalmente siempre hay una especie de... o sea, hay una organización en el sentido de que hay gente produciendo en el taller para que otra gente monte fuera. Pero hay veces que se dan circunstancias donde esos mismos que están fuera pasan horas en el taller y al revés, los que suelen estar en el taller también pasan horas montando. ¿Trabajan con varios tipos de aluminio? Sí, varios tipos en cuanto a color, en cuanto a características de composición. Está el aluminio de toda la vida. Claro, eso te iba a comentar porque en 25 años anda que también no habrá cambiado, ¿no? Correcto. Como todas las cosas prácticamente. Correcto. Se trabaja el aluminio de toda la vida, el convencional, el que le llamamos de la serie normal. Hoy día ya está más desfasado. Hoy día se trabaja mucho el aluminio de cámara europea, serie europea. Y lo que se está trabajando mucho hoy día también, sobre todo, es el aluminio de rotura, la rotura de puente térmico. Es casi lo que, no te voy a decir lo más que se demanda, pero ya se está demandando mucho hoy día. David, volviendo a la parte familiar, la parte histórica de la empresa, bueno, ¿qué queda un poco de ese legado de tu padre también? Ya no solo trasladado al aluminio, sino en general, ¿qué queda un poco de ese legado de tus ancestros, ¿no? De tu abuelo, de tu padre, que tú has dicho, bueno, pues me gustaría seguir un poco perpetuándolo en el tiempo? Es decir, ¿qué queda un poco de la actualidad de ese legado? Sobre todo, yo creo ¿Queda que mucho? Sí, todavía queda mucho. Y sobre todo el legado de ellos, que yo he cogido, o por lo menos que creo yo que he aprendido, tanto yo como mi hermano, mi gente, de mi abuelo, mi padre, mis tíos y demás, sobre todo pues las ganas de trabajar, la voluntad, la esencia, un poco el sacrificio, ¿no? Correcto. La esencia, que es lo que define realmente, ¿no? a toda esta saga de los Viera, ligado en su amplia mayoría también al oficio de la carpintería, especialmente en el ámbito de la madera, pero como ya estamos conociendo también de la mano de otro de los copropietarios de esta industria, también incluso dedicados al aluminio. Nosotros poco a poco vamos a ir ya finalizando nuestro programa de hoy, pero volvemos a hablar también con Diego porque realmente vamos a conocer un poquito qué tipo de herramientas emplean ellos para trabajar con la madera. Y de nuevo volvemos a estar con Diego Viera para que nos explique también qué tipo de herramientas, de mecanismos emplean aquí diariamente para trabajar ya con la madera. Diego, hemos conocido la parte del aluminio, ahora la parte de la madera. Pues, ¿cómo está compuesto todo ese modelado? A ver, aquí la mayoría de la nave se compone sobre todo de mucha máquina industrial, ¿no? Que respecto, pasando un poquito y dando años para atrás a la historia, pues esto ha evolucionado mucho. Hay que estar bien preparado, hay que tener la maquinaria adecuada para el mercado que tenemos, que es un mercado un poco exigente, ¿no? Entonces estamos mezclando, porque nosotros de raíz somos artesanales, de raíz, pero la maquinaria que tenemos es una maquinaria industrial preparada para los tiempos que corren. Y sin olvidar que eso, que es muy importante, porque el trabajo nuestro es un trabajo de mucha mano de obra preparada. Es decir, no es una mano de obra que tú repones, se quita uno y viene otro, ¿no? Entonces, independientemente que estés industrializado y estés al día con todo el tema que hay a la hora de informático, de software, de todo lo que esté preparado para el tema de los tiempos que corren, la mano de obra es muy importante y especializada. Fundamental, por tanto. Es muy importante, no es tan fácil. No quiero quitarle protagonismo al tema, por ejemplo, del aluminio, pero un carpintero de aluminio se puede formar en poco tiempo. Sí. Un carpintero de madera, a veces mi tío Fernando me dice, yo todavía estoy aprendiendo. Claro. Que por cierto, tu tío viene todavía por aquí, por la industria. Mi tío está jubilado y mi tío hace la función, como te dije antes en la parte de alta, en la exposición, como la que hacía mi abuelo. Es decir, solo la presencia te da tranquilidad, que es la tranquilidad que le daba mi abuelo a los hijos. Ajá. ¿Me entiendes? Y él viene todos los días por aquí, si tiene que echar una manita, echa una manita y uno más.
Pero no es meticuloso, es decir, a la hora de corregir, o sí, o todavía... No, vamos a ver. Date cuenta de una cosa, que si alguien sabe, es él. Si en un momento determinado pues hay que corregir algo, pues además es que corregir hace que tú aprendas, por supuesto. O que no cometas otra vez el mismo error. Entonces, pues ya te digo que para nosotros es un maestro que lo tenemos aquí. Para seguir siendo honor, precisamente lo que acabas de decir, Diego, maestro carpintero, ¿no? Como siempre se ha llamado. Maestro también. carpintero. Maestro carpintero, como lo fue tu abuelo, como lo fue tu padre y tus tíos, entre ellos Fernando. Correcto. Y como lo son ustedes ahora también. Correcto. Ese trabajo artesanal, que bueno, pues realmente se traduce en un trabajo a mano, de madera, también es la esencia, ¿no? En definitiva, el legado que ustedes han seguido manteniendo con el tiempo de toda esta industria. A ver, hay técnicas que tú mezclas lo artesanal con lo tecnológico, por decir algo, ¿no? Uno se acuerda de muchas anécdotas de pequeño, de detallitos que eso lo sigues empleando a la hora de hacer un trabajo o de una terminación o de un detalle. Te acuerdas, te echas para atrás 20, 30 años de anécdotas, ¿no? ¿Entiendes? Que desgraciadamente, pues a lo mejor los tiempos que corren, de la forma que se aprende hoy y que se aprendía antes, pues muchos a lo mejor esos detalles no los tienen en cuenta, ¿me entiendes? Claro. Para ir concluyendo, Diego, ¿cómo ves el oficio del carpintero de madera o del maestro carpintero de cara a un futuro no tan lejano? A ver, el oficio de carpintero yo creo que está como la mayoría de los oficios, desgraciadamente. Sea mecánico, sea albañiles, sea panadero. Es decir, son oficios preciosos, son oficios que el que sabe trabajar, tiene trabajo toda la vida, pero el problema es quién quiere trabajar. Que es bien distinto. ¿Quién quiere trabajar? Claro. ¿O quién quiere aprender? Claro. Porque trabajo hay. A mí que no me digan, no hay trabajo. No, sí hay trabajo. Hay mucho trabajo. Y al que le gusta, tiene trabajo toda la vida. Lo que pasa es que estamos en unos tiempos que a lo mejor la palabra trabajo no encaja bien. No encaja bien, ¿me entiendes? Claro. Desgraciadamente, pero hay mucho trabajo. Bueno. Hay muchos oficios nobles que, vamos, que hay mucha gente joven que con un poquito de voluntad nada más, vamos, pasa que uno quizás tiene otras mentalidades, otra forma de ver las cosas, ¿no? Pero hay mucho que aprender y bonito. Nos llama también un poco a la reflexión lo que acaba de contar Diego, ¿no? En ese sentido, desde el punto de vista de lo laboral, pero bueno, para no profundizar mucho en ello, también, digamos, ya las especialidades que ustedes hacen como carpinteros de madera, pues bueno, hacen todo tipo de trabajos, ¿no? Le hace de cocina, etc. Sí, nosotros hacemos de todo, cocinas, armarios, puertas, ventanas, pasamanos. Tenemos exposiciones en Las Palmas, en el Corte Inglés mismo tenemos exposiciones. Exportamos, tenemos un mercado que hemos abierto desde el año 2014, que es Mauritania, tanto madera como aluminio. ¿Exportan tanto madera como aluminio a Mauritania? A Mauritania, sí. La verdad que es un mercado buenísimo. Es un mercado ahora mismo que está como cuando estaba el boom aquí grande de la construcción a principios del 2000, ¿entiendes? Mucho trabajo, mucha fabricación, claro. Esa golosina es la que ayuda también y motiva a uno a seguir con el tema y tirar para adelante. Tiene todos los elementos imprescindibles, ¿no? Exportadores, también alrededor de una veintena de empleados, una amplia flota de vehículos, herramientas necesarias también para trabajar tanto el aluminio como la madera. ¿Qué le falta a la empresa, Diego? Si es que le falta algo. Bueno, a ver, le falta... Gracias a Dios, pues estamos bien, ¿no? Hombre, distinguida clientela también, ¿no? O sea, sí, a ver, pocos ingredientes creo que faltan, ¿no? Sí, afortunadamente la clientela que tenemos es una clientela de muchos años, pero tampoco uno tiene que conformarse. La clientela, cuando hablamos de muchos años, esa clientela pasa. Es decir, tú tienes que estar renovándote continuamente, tienes que ir ampliando, yo siempre le digo a la gente, sobre todo a los trabajadores, digo, cuando vamos a terminar un trabajo o vamos a hacer un montaje, esta es la imagen de la empresa. Y aquí lo importante, como digo yo, es que cuando se termine el trabajo la gente diga, oye, está guapo o está fino el trabajo. ¿Para qué? Para que al final pues te busquen a otro, te recomienden a otro, porque el boca a boca es el 90%, ¿no? de nuestro... Bueno, y por esa parte no tiene ningún tipo de problema, ¿no? Están bien, como bien decías, distribuidos por toda la isla. Gracias a Dios, pues uno está siempre buscando la forma de intentar estar a la última, de que no se te escape nada, porque los tiempos corren tan rápido, claro. El nivel de exigencia es tan rápido, ¿no? La clientela mismo es muy exigente. Sí. No creo que sea a nivel solo de nosotros, ¿no? Sino a nivel de todo, ¿no?
La gente cada vez está más exigente en todos los sentidos. Entonces eso te obliga también a ir un poquito con pinzas, ¿no? A la hora de determinaciones, a la hora de todo. Estaba yo recordando, mientras me estaba explicando esto, Diego, de que también tienen, bueno, tiempo para prácticamente todo. Y lo digo porque incluso en el marco de las fiestas patronales del Buen Suceso de San Roque, en las fiestas de agosto en Carrizal, también cada año nos faltan a su cita anual con la romería ofrenda. O sea, la industria al completo prácticamente, ¿no? Sí. Llevamos ya desde 2006 saliendo todos los años. Casualmente, mi padre Diego murió en el 2005 y me acuerdo que estábamos viendo pasar la romería y él me dijo, el año que viene hacemos una carroza. Él en el 2005 falleció y a partir de ahí pues todos los años hemos hecho... Cumplieron ustedes, ¿no? Con ese propósito. Que básicamente quien la diseña y un poco se pega todo el curro es Juan Sánchez, es uno de los que trabaja con nosotros, mi primo Juan, y es un poco el protagonista principal de dar la idea. Ya luego, pues los demás, como dice el otro, pues echamos una manita claro. a montarla, pero sí, llevamos ya muchos años. Se esmera mucho también cada detalle, ¿no? Sí. Es una pena que dure poco, es una pena que sea para un par de horas nada más. Sí, bueno, algo efímero, pero realmente... Pero la verdad que la satisfacción interior y luego la gente te dice qué guapo está, qué tal, pues todas esas cosas al final, compensa, creo que compensa. Compensa. Pues Diego, vamos a poner ya el punto final aquí a nuestro programa de hoy, pero realmente recuerden que estamos aquí en este polígono industrial de las Majoreras, donde se instala la industria de madera y también aluminio de la carpintería Hermanos Viera, justo en el polígono, digamos en el margen norte, ¿no? del polígono industrial de las Majoreras, aquí cerquita del núcleo de Carrizal. Pero vamos a terminar con las distintas generaciones, en este caso también representada por uno de esos que ha hecho referencia también Diego y David, que es Fernando, uno de los tíos que, bueno, pues también uno de los hijos del llamado maestro Don Juan. Y ahora sí, llegamos ya al momento final de este programa desde la industria de la carpintería Hermanos Viera, agradeciendo a estas generaciones, Diego, especialmente que también nos ha atendido, su hermano David. Sí, y bueno, aquí también tenemos a otro miembro de la familia, otra generación. A maestro Fernando, que es un poco el referente de todos nosotros, ¿no? El referente, la imagen viva, la historia viva de Hermanos Viera, que es un poco, como te dije antes, levantamos la cabeza, lo vemos y parece que cogemos aire y tiramos para adelante, ¿no? Muy bien. Pues enhorabuena de verdad a toda la familia Hermanos Viera por ese legado y también por ese empeño, sobre todo por ese trabajo durante muchísimos años, donde, bueno, pues fue Don Juan, el padre de Don Fernando, quien puso la primera piedra, pero luego poco a poco fue dando forma a la empresa que ya hoy conocemos, o que muchos ya conocen, como es la carpintería y decoración Hermanos Viera, que trabaja la madera y el aluminio. Gracias de verdad. Y me gustaría agradecer en nombre mío, de mi tío Fernando, de David y de toda la familia que formamos los Hermanos Viera, al canal al Ayuntamiento de Ingenio, que es un poco compartan nuestra historia, que mucha gente la conoce, pero seguramente que mucha gente ahora la va a conocer también. Probablemente. Sí. Y nada, que Dios nos dé salud, suerte y trabajo para seguir sumando años en la historia de Hermanos Viera. Que así sea. Larga vida a esta empresa, a este grupo familiar. Muchísimas gracias a los tres por habernos abierto las puertas y nosotros aquí ya nos despedimos, emplazándoles a otro programa. Ya saben que vamos recorriendo poco a poco también diferentes comercios de la villa de Ingenio. Hasta entonces, que pasen un feliz día.